Buenos días compañeros, mi nombre es Ronaldo Gámez Durán, soy del plantel 07 y vamos a explicar brevemente una actividad de biología. Esta actividad se denomina no solo con gametos, es una actividad práctica combinada con un poco de campo. Su justificación es la siguiente: se dice que los seres vivos realizan dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual, en los cuales logran multiplicarse en tiempos definidos, según el tipo de organismo y el tipo de reproducción que éste posee, observándose que la reproducción asexual es más común en los individuos menos evolucionados y se puede realizar casi en cualquier tiempo, en algunos organismos de manera artificial o natural, utilizando diversos órganos de las plantas. La pregunta detonadora es ¿por qué tantos en tan poco tiempo? Y el propósito es que el alumno compruebe por sí mismo mediante una práctica de laboratorio y de campo las diferentes formas de reproducción asexual y de cómo estas son aprovechadas por el ser humano para diferentes beneficios como el ecológico, alimenticios, ganadero, ornato y medicinales. Las competencias hay genéricas y es la número 7. Dice que aprende por iniciativa e interés propio. De las disciplinares básicas tenemos la número 4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. Vamos hacia abajo. El desempeño al concluir esta actividad es que el estudiante será capaz de identificar los diversos tipos de reproducción asexual y de cómo el ser humano los aprovecha para su beneficio. El desempeño del programa es identificar el tipo de reproducción en algunos organismos pertenecientes a los diferentes dominios en que estos se clasifican. Sus fundamentos básicos es conocer y definir los tipos de reproducción asexual, los órganos de las plantas que utilizan para tal efecto, los tiempos y ventajas en la industria de la alimentación, ganadería, agricultura, acuacultura y ecología. Hipótesis: los seres vivos solamente se reproducen por el método sexual, y la otra hipótesis es si los seres vivos se reproducen también de manera asexual. De los materiales tenemos los siguientes. En la primera parte tenemos de los materiales un microscopio. Tenemos levadura, la cual ya fue previamente preparada para que éstas estén en reproducción. Tenemos azul de metileno, que se utilizó para colorear las levaduras en esta caja de Petri y su gotero. Tenemos agua de charca. Esta agua de charca ya se agregó aquí en esta caja de Petri, también tiene su gotero. Estos se van a pasar al microscopio, se van a observar, se van a hacer las anotaciones correspondientes por parte de los alumnos para ir registrando su actividad práctica. Por lo tanto, se tomará primeramente una muestra de levadura, se pone en el portaobjetos, se cubre con cubreobjeto, se coloca en platina, se enciende el microscopio, se pasa hacia la luz, se ubica y se observa. El alumno la localiza, la va a observar y va a hacer sus anotaciones correspondientes. Lo mismo va a suceder con el agua de charca. En el agua de charca, obviamente, lo que pretende encontrarse son microorganismos como son los protozoarios y las microalgas, que siempre están presentes en una charca de agua. Se pasa al microscopio y también la va a ubicar, la va a seleccionar y va a anotar sus observaciones. Obviamente el alumno se va a dar cuenta que en una sola gota de agua existen variados tipos de microorganismos y en gran número. Ese correspondería a la primera parte. Apagamos el microscopio, quitamos la muestra y nos pasamos a aquella parte en esta otra mesa. Siguiendo con la práctica, el alumno tendrá algunos materiales vivos, en este caso son plantas. Tenemos plantas de ornato,
el helecho también es una planta de ornato. Tenemos plantas frutales, este ciruelo, tenemos verdura y tenemos pastos. Vamos a iniciar por este extremo. El alumno tendrá que observar las plantas y tendrá que definir el tipo de reproducción asexual dependiendo de la parte de la planta que está observando. En este caso es un rosal y ellos comúnmente ven qué hace la mamá con un rosal y cómo lo utiliza. Esta es una planta crasulácea, otra planta crasulácea, otra y esta conocida como sábila. Entonces el alumno tendrá que observar y definir cuál es la parte de la planta que se utiliza para reproducción. Obviamente va a lograr definir que en este es el tallo, en esta se utiliza el tallo, está llena de hojas. Esta planta es un poco diferente, también es una crasulácea, pero si observamos, la hoja ya tiene otros individuos que son pequeños. Entonces definirá eso. Y en este caso, él sabe que por la base del tallo salen nuevas plantas. En este caso viene una sola planta, pero él ya conoce la planta de sábila. O tendríamos que traerle planta de sábila con sus vástagos a un lado. Observará el helecho y observará que en las hojas hay esporas. Las esporas tendrá que rasparlas, pasarlas al microscopio y observarlas. Este es el órgano reproductor. En los ciruelos, el órgano reproductor no es la hoja, ni es la raíz, es el tallo. Se cortan los trozos, se siembran, pasará donde están las papas y ahí se observan los brotos de ella. Pues es un tallo el cual se utiliza para reproducción. Esta es la semilla, como le llaman los agricultores. En el ajo tendrá que observar, hay raíz, tallo y hay hoja. Se preguntarán, ¿y el tomate qué? Lo que pasa es que el tomate está contaminado y tiene crecimiento micótico. Entonces tendrá que tomar una pequeña parte de los hongos, rasparlo, pasarlo al microscopio y se va a dar cuenta que los hongos se reproducen a través de esporas, son microorganismos prácticamente, igual que el helecho. El helecho tiene esporas y los hongos se reproducen a través de esporas. Cuando el hongo tiene la coloración oscura, son las esporas las que cambian la coloración blanca del hongo. En el aspecto de la ganadería, va a observar estas plantas y se va a dar cuenta que aquí vienen los nuevos hijos. Él tiene que determinar qué tipo de reproducción asexual es. Si es estolón, si es acodo, él sabrá. Eso ya lo ve en su clase de biología. También va a determinar cuál es el tipo de reproducción que tiene esta planta de pasto. Esta otra también es una gramínea, pero resulta que tiene aquí un pequeño bulbo. Entonces va a determinar él qué tipo de reproducción asexual es utilizando este pequeño bulbo que está ahí. Se le llama rizoma. El zacate buffer se le va a presentar en un estado adulto y en un estado joven. Entonces, él mirará que esta es una planta adulta, una planta joven, y la planta adulta tiene mucho más número de brazos, produce mucho más alimento para el ganado. Entonces, se pueden separar diferentes individuos e individuos completos, aún siendo esta una planta, y va a determinar también el tipo de reproducción que tiene. Pasamos a los aprendizajes esperados, los resultados. En los resultados el alumno tendrá un registro y nos va a mostrar los tipos diferentes de reproducción asexual que logró observar en estas plantas, que logró observar en la levadura y en los microorganismos que encuentra aquí. Por conclusión, dice, la conclusión esperada es que los seres vivos presentan diferentes tipos de reproducción asexual, además de utilizar diversas partes de su cuerpo como órgano reproductivo.
que el tiempo de reproducción generalmente es menor en la reproducción asexual y que esta está condicionada por ser generalmente menos evolucionados en los casos de los microorganismos, los helechos, los musgos, pero esa condición ha sido traspasada a seres más evolucionados como son los pastos, como son las cactáceas. Se utiliza únicamente el tallo para reproducirse, y de cómo esta condición el ser humano la aprovecha para su beneficio. La bibliografía es de María de los Ángeles Fuentes Gama, primera edición, Pearson, Educación México. En la evaluación se utiliza una lista de cotejo. En la lista de cotejo se pide la aplicación del método científico, si trabaja en equipo, maneja materiales interactivos, presentó la investigación, se le deja un trabajo de investigación donde va a visitar a los ganaderos, cómo utilizan los pastos, cómo se reproduce la alfalfa, cuáles son los beneficios, va a visitar viveros y puede visitar también panaderos, cómo reproducen la levadura, va a visitar también laboratorios de análisis clínico. El caso es que él tiene que abarcar agricultura, ganadería, medicina, la industria de la alimentación y la industria de los ornatos, los viveros. Para su evaluación se utiliza una lista de cotejo. Ok, gracias.